Hola, muy buenas noches a todas las personas que se conectan en una transmisión más del programa del interior. Muy buenas noches, Mercedes Rocha, Heller Antonio, saludos. ¿De qué se va a tratar? Vamos a ver de qué hablamos. Saludos desde Zapopan, Francisca García, saludos. Raúl Comunicador, hola Raúl, saludos hasta Ecuador. Y bueno, vamos viendo cómo poco a poco se va llenando la sala. Carla Ley, saludos desde Puebla. Que el próximo fin de semana vamos a estar por allá, por Tehuacán, Puebla. Vamos a estar por allá cerca, a 1 hora de Puebla. 1 hora y fracción. 1 hora y fracción. Fabi Calderón, saludos. Ivette Lau, saludos. Y bueno, todas las personas que se van conectando. Tere Palomo que nos está viendo. Y bueno, toda la gente que ya poco a poco se va metiendo. Y bueno, pues aprovechando en lo que entra la gente, quiero agradecer a las personas que pues que me invitaron el fin de semana pasado. Quiero agradecer por sus atenciones al grupo que se llama Transmítelo, en tus manos está. Grupo Transmítelo de allá de Phoenix, Arizona. Gracias por la invitación, gracias que por, por la invitación, por las atenciones que tuvieron para con su servidor. Lamentablemente pues no puedo estar mucho tiempo, tengo cosas que hacer, tengo que estar aquí. Y bueno, pues nada más tuvimos la oportunidad de compartir en 3 ocasiones. Y después de compartir, pues bueno, ya nos regresamos. Caris Nieto, saludos desde Toluca. Araceli Santiago, saludos desde Los Ángeles. Mary Flores, José Antonio Ayón Miramontes, saludos. Roberto Medrano, saludos desde Gómez Palacios Durango. Rocío Hernández, saludos desde Ciudad Satélite. Saludos, Rosy. Nora Zavala, saludos. Doctor Carlos, saludos. Nora Zavala. Y bueno, y Dalia Orozco también nos saluda, otra vez por aquí. Pues sí, y entonces el próximo fin de semana vamos a estar en Una Esperanza para tu Vida de Alcohólicos Anónimos. Vamos a tener la oportunidad de estar ahí hablando de las heridas del alma, que la verdad, les digo la verdad, ya me aburrió ese tema. Porque como que mucha gente lo ha agarrado para poder justificar su presente. Y creo que ya lo hemos hablado, ¿no? Yo creo que estaría bueno un día hablar el tema de cómo sané mis heridas. Estaría muy bueno. Que bueno, también se habla en ese tema de cómo sanar las heridas. Como cuando un tiempo puro niño interior, puro niño interior, puro niño interior, y luego otro tiempo pura dependencia, y luego otro tiempo, ¿qué más? Resentimientos, y puros resentimientos. Y ya saben, ¿no? Entre resentimientos uno, resentimientos dos, vuelven los resentimientos, resentimientos recargado, y ya saben, en mi interior recargado. Y ahorita con las heridas del alma, pues pasa lo mismo, la gente como que ha agarrado las heridas del alma a veces para tirarnos al piso y estar justificando nuestro presente, cuando en realidad la infancia perfecta fue la que todos y cada uno vivimos. Esa es la infancia perfecta. No hay una infancia sin dolor. Si tú tuvieras una infancia sin dolor, no tendría propósito que estuvieras tú aquí en la tierra, la verdad. Y bueno, pues
Vamos a hablar de eso. Lisette Nieves nos saluda desde Veracruz. Igualmente, un gusto en saludarnos. Viridiana Reyes, Resentimiento Primavera. Que mañana me ven en NNA, voy a escuchar su compartimiento, pues hoy ya tiene tiempo que no lo veo, ojalá. Es muy interesante el tema, y Dalia Orozco, nos enganchamos con los temas porque somos adictos al sufrimiento. Aparte de que somos adictos al sufrimiento, nos hacemos adictos al sufrimiento porque es muy bueno estarnos conmiserando. Nos fascina. Nos gusta viajar el pasado, pero no para trascenderlo, ni para entender esos resortes ocultos. Felipe Lazo, un fuerte abrazo, querido amigo. Un abrazo, mi querido Felipe. Hasta Huancayo, Perú. Un abrazo y un beso a todos mis hermanos peruanos. Carmen Ramírez, saludos. Sergio Díaz, saludos desde la Ciudad de México. Sí, nos gusta mucho hablar de eso, de aventarnos al drama, pero es para justificar nuestro presente. Ajá. Ojalá algún día pudiéramos estar hablando de cómo defiendo mi futuro. Ese tema estaría muy bueno. Cómo defiendo mi futuro desde el presente. Cómo cuido mi futuro desde el presente. Y a lo mejor nunca les había pasado por la cabeza, pero es algo que yo trabajo con la gente. Cómo empezar a cuidar nuestro futuro. Podemos jugar con el tiempo. Claro que se puede jugar con el tiempo, pero para mejorar, no para justificarnos, ni para estarnos tirándonos al drama, que en su momento a mí me encantaba tirarme al drama. Era maestro de arte dramático de mi vida. Pero bueno, Lili Gómez, Lulis Gómez, saludos. Un fuerte abrazo, Lulis Gómez. Araceli Santiago, ¿para qué se va tanto al pasado y dejó de vivir y trabajar su presente? Pues sí, es que creen que todo está en el pasado y no todo está en el pasado. Nadie se quiere meter a dolor y nadie quiere escuchar su verdad. Sí, esos son algunos temas que yo doy aquí en los grupos de psicoterapia. Exacto, como las canciones, venden canciones de conmiserados. Me llega hasta el fondo de la no justificarnos para no estar en la realidad. Bueno, la verdad es que vas creando tu propia realidad a través de que nos vamos quejando, a través de que nos estamos quejando, quejando y quejando, y agarrar a nuestros padres, agarrar a nuestros ancestros, agarrar a nuestros abuelos, bisabuelos, para poder justificar nuestro presente. Porque tal no sé qué queríamos, tal vez queríamos una vida, una infancia sin dolor, sin carencias, pero les voy a decir algo, aún hubiese tenido una infancia así, de todos modos le hubieras encontrado un pelo a la sopa. Y eso ya lo he hablado en algunos compartimientos sobre las heridas. Y creo que no se vale estarnos agarrando de nuestros padres para justificar nuestro presente, porque ellos también fueron niños heridos educando niños. Y a su vez, ellos fueron también gente herida por nuestros abuelos. Y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos y así sucesivamente. Y al final, ¿acaso no es eso lo que nos ha llevado a crecer y a trascender? ¿Acaso no ha sido eso lo que nos ha llevado a madurar? ¿Acaso no ha sido ese dolor el que nos ha llevado a conocer la importancia de nuestra trascendencia? Sí, fueron aprendidas. El problema es que no estamos dispuestos a desaprenderlas. Es como el resentimiento. Miren, el resentimiento, la gente lo toma para poder justificar su presente a través de lo que se vivió en el pasado. Yo recuerdo hace ya algunos años,
aproximadamente hace unos 25 años. Dice, doctor, eso que habla de que buscamos hasta un caballo en la sopa. No, Idalia, es el pretexto que queremos agarrar. Ok, Javier Arellano, allá nos vemos. Miren, el resentimiento, así es, mi querido Manuel López Pascual. Saludos hasta San Luis Potosí. Miren, el resentimiento durante mucho tiempo lo usamos para no ver el dolor que nosotros provocamos. Y eso ya lo he hablado también en compartimientos, de cómo la persona con quien más resentido estés es a la persona que más daño tú le has provocado. Con la persona con quien más resentido y odies es a la persona con la que tú le has hecho un daño. Entonces, para no sentir la vergüenza, la culpa y el dolor, entonces nuestro ego lo que hace es buscar un pelo en la sopa, una justificación para poder a través del comportamiento del otro justificar un acto mío. A través del comportamiento del otro justifico un acto propio. Entonces, el resentimiento me sirve para eso, para justificar mis actos a través del comportamiento de los demás, porque si nada más viera lo que yo he provocado a los demás, el dolor sería tan fuerte que puedo desconectarme. Y me va a doler tanto como tanto me duela mi ego, y tan grande sea mi ego, van a ser los resentimientos que yo tenga con las otras personas. Y me voy a resentir porque tú me hiciste, es que no se me olvida, es que yo me acuerdo, es que en aquella ocasión, es que nunca lo voy a olvidar, es que no tan fácil te he perdonado, y tantas y tantas cosas que vamos a usar del comportamiento de los otros para justificar un acto propio. En mi caso, yo por eso odiaba tanto a mi padre, porque a través del odio que yo le tenía a mi padre, yo podía justificar la miseria de hijo que yo era, a través de mi propia miseria. Y entonces yo veía lo que él hacía o dejaba de hacer, pero no miraba la miseria de hijo que yo era, la miseria de ser humano que yo era. Y entonces justificaba mi pobreza espiritual, mi ignorancia, y justificaba mi manera inadecuada de conducirme a través del comportamiento de mi padre. Y era más cómodo decir, sí, yo le hice, pero es que él me hizo esto. Sí, yo lo traté así, pero es que él me trató asado. Sí, él me trató de esta forma, cuando yo nada más hice esto. Y entonces me la paso justificando. Y mientras yo no reconozca quién soy, nunca me voy a liberar de ese que soy. Y que en realidad ni siquiera soy yo, porque no soy más que una máscara de apariencia. Hasta que no me conozca verdaderamente, voy a darme cuenta quién realmente soy. Y pues el resentimiento no sirvió más que para eso, como un mecanismo de defensa para escapar del dolor que se siente ser la persona en la que me he convertido. Por eso los resentimientos, y aquí lamento tener que contradecir a mis amigos de cuarto y quinto paso,
Por eso los resentimientos se eliminan hasta el octavo paso. Nunca se eliminan antes. Es hasta el octavo paso. Hasta que yo perdone a Dios, primero. No a Dios el concepto que yo tengo, sino al Dios del concepto que me enseñaron. Perdonar mi pasado. Tengo que perdonar mi pasado, entendiendo el pasado, porque viví lo que viví, y además perdonándome a mí mismo, entendiendo por qué hice lo que hice. Una persona con carencias, una persona ignorante, una persona con miedo. Ajá, ajá. Aquí mi amiga Cristina Sánchez dice que hasta le dejaba de hablar a su padre. Fíjate, yo le dejé de hablar a mi madre por 6 meses, nada más para que te veas la miseria y podredumbre que había en mi alma. Ajá. Porque yo en realidad lo que quería era justificar mis actos a través del comportamiento que tenía ella, según yo. Por 6 meses dejé de hablarle a mi madre, y viviendo en la misma casa, nada más para que se den cuenta la podredumbre que había en mí y que no me daba cuenta. Pues no, Javier, ¿cómo crees que ellos? Imagínate a mi padre levantándose todas las mañanas así, ay, y decir mi padre, ay, yo aquí me voy a joder de mis hijos, ya sé, al atarantado de Carlos, hoy voy a joder a Carlos. No, mi papá nunca se levantó pensando a quién jodía de sus hijos. Mi papá nunca se levantó pensando en cómo fastidiar mi existencia. No, jamás. Jamás. Jamás mi padre se levantó pensando en cómo joder a Carlos, ni a ninguno de sus hermanos. Y que por cierto, ahí está una de mis hermanas conectada en estos momentos. No, no, jamás. Ni mi madre tampoco un día se levantó diciendo, ay, a ver aquí voy a fastidiar el día de hoy. No, nadie. Entonces, en realidad, mi juicio va en función de mi dolor, del miedo que yo tengo al dolor, que implica relacionarme con la gente. Además que tengo la idea equivocada de que la infancia tiene que ser feliz. Ese es el problema, que tengo la idea de que una infancia tiene que ser feliz y que si mi infancia es feliz, entonces es porque tuve buenos padres, pero si hubo dolor, sufrimiento, carencia, o no fueron como la mayoría de las familias de mis amigos de la escuela, entonces pues tenía a alguien a quien culpar para poder justificar mi mediocre identidad como hombre, como hijo, como hermano, como pareja, siempre buscando pretextos externos para justificar mi interior, siempre buscando pretextos en su comportamiento, en lo que decía, en lo que hacía, todo, y cómo me había dolido ese comportamiento que ellos habían tenido para poder justificar la miseria que como hijo yo era. La miseria, por no decir otra palabra. Y entonces así termina odiando un hijo a un padre. Porque además no los entendemos. La verdad no los entiendo. De verdad no los entiendo y me la paso justificando mi proceder a través de su comportamiento. Y a odiarlos además. Y cuando no se dan cuenta que les hice un favor de tenerme a mí como hijo, nada más para que se den cuenta. La miseria que tenía aquí en la cabeza y aquí en mi alma,
juzgar hacia el padre o juzgar a la madre, ¿no? Yo les decía que fui a un compartimiento hace tiempo, hace como 25 años, y me invitaron con el tema de el trabajo del perdón. Y yo lo primero que les pregunté en ese compartimiento fue, ok, ya reconocimos que estamos resentidos. Ahora la pregunta es, ¿y verdaderamente estoy listo, preparado y dispuesto a perdonar? ¿Realmente me conviene perdonar? Si realmente estoy dispuesto y preparado para poder perdonar. Y yo les decía, ¿qué no se dan cuenta que no nos conviene perdonar? Más cuando estamos muy enfermos del alma. Entonces, por eso es hasta el octavo paso. Porque del primero al séptimo, uno aprende a amarse a uno mismo, a Dios y al pasado. Y hasta que no has aprendido a amarte, ahora sí puedes amar. Ahora sí, si no te has perdonado, no puedes perdonar. Y entonces en esa pregunta que yo les decía, ¿realmente quieres perdonar? Mira, número uno, si tú perdonas, ya no vas a tener pretexto para justificar tu presente. Ya no puedes decir, ay, es que mi papá era un hombre así y no me amaba, no me abrazaba, no me besaba. Mi madre era una persona que no nos hacía caso y bla, 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 bla. Y voy a ponerle infinidad de pretextos. Infinidad de pretextos y de argumentos puedo utilizar. De igual manera, ¿no? ¿Y para qué? Para justificar un presente. Si realmente quiero perdonarla, si la perdono, voy a tenerme que hacer cargo de mi presente. Y no me conviene. No me conviene hacerme cargo de mi presente. Es mejor seguir justificando mi presente a través del comportamiento del pasado. Por eso lo que empezábamos hablando del tiempo, que les decía, pues es que nos encanta hablar del pasado para justificar nuestro presente. Y si yo perdono a aquellos que yo me sentí víctima de ellos, entonces tendré que dejar el pasado atrás y hacerme cargo del presente. En este caso, por ejemplo, con mi padre, que fueron las personas que yo estuve muy resentido, si yo lo perdonaba, ahora cómo justificaba la mediocridad de hijo que yo era. ¿Cómo? Si es tan padre justificar mi mediocridad como hijo a través de culpar, observar con lente y microscopio el comportamiento de mi padre, por ejemplo, ¿no? Y si yo lo perdono, ahora ¿cómo me justifico? 2, 3. Si yo lo perdono, ahora ¿cómo justifico mi incapacidad de amar? Porque no sé amar. Sé controlar, sé manipular, pero no sé amar. No sé amar dejando ser a las personas como son. Y si yo lo perdono, tendré que amarlo tal como es. Y además me cae gordo porque no es un padre a la altura de mi ego. O no es una madre a la altura de mi ego. Porque todos tal vez hubiéramos querido, como padre, a, no sé, al rey Juan Carlos o a Lady Di como mamá. Todos quisiéramos unos papás que pudiéramos presumirlos y que estuvieran a la altura de nuestro ego. ¿Cómo? Que hubiera nacido en Suiza y no en Zitácuaro, Michoacán, por ejemplo.
Eso no está a la altura de mi ego. Y además los hubiera querido a los dos de ojos azules, blancos, guapos, atractivos y hasta sanos. ¿Se dan cuenta la miseria? Por eso no los perdono. O también, ¿por qué no los perdono? Porque si los perdono ya no voy a poder manipularlos, porque además los resentimientos son tan buenos. Los resentimientos son tan buenos para manipular porque nada más es cuestión de que hagan algo que esté desacomodado a mi jodido ego y pueda yo decir, es que ya se les olvidó cómo me trataron de niño, ya se les olvidó cómo me maltrataron. Y entonces les meto sentimientos de culpa. Les meto sentimientos de culpa y ya saben, métele culpa, miedo y vergüenza a un ser humano y lo conviertes en tu esclavo. Métele culpa, miedo y vergüenza a un ser humano y lo conviertes en tu vil esclavo. Y si yo le metía sentimientos de culpa a mis padres, claro que se hacían los huevos al gusto. Porque son buenos los resentimientos para manipular a otros. Nada más es cosa de que abra mi archivero de resentimientos y digo, a ver, ¿cuál le aviento? ¿El 322 o el 251? Entre más viejo el resentimiento, pega más. Y te acuerdas cuando me golpeaste, y te acuerdas cuando me maltrataste, y te acuerdas cuando no me diste, y se acuerdan cuando, hasta ni broncas mías, fíjense, yo me resentí hasta porque ellos dos se peleaban. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Pues hasta de eso me resentí. Y si yo se las aviento, les meto sentimientos de culpa. Y yo lo he platicado con ustedes. Lo he platicado con ustedes cuando les he dicho, si tú quieres algo en la vida, no le pidas a los Reyes Magos. Si los Reyes Magos no te lo traen, pídeselo a Santa Claus. Y si los Reyes Magos y Santa Claus no te lo trae, pídeselo al ratón de los dientes. Pero si ni los Reyes, Santa Claus y los Reyes Magos, perdón, y el ratón del diente no te lo trae, pídeselo a la culpa. Y la culpa todo te concede. Porque cuando tú tienes a una persona con sentimientos de culpa por lo que te hizo en el pasado, los padres terminan arrodillados ante sus atarantados y jodidos hijos. Por eso, ¿realmente estás dispuesto a perdonar? Ya no vas a poder justificarte tu miseria como hijo. 1. 2. Ya no vas a poder justificar tu presente a través del comportamiento del pasado. 3. Ya no vas a poder justificar tu incapacidad para amar. Ya no. Y 4. No vas a poder manipular. Ya no vas a poder manipular. Porque si tú manipulas, es porque estás resentido todavía. Y agarras los resentimientos para poder seguir justificando. Para manipular, justificar tu manipulación. Y se los avientas. ¿Te acuerdas cuando me abandonaste? ¿Te acuerdas cuando me pegaste? ¿Te acuerdas que a mí no me dieron? ¿Se acuerdan que por qué a mis hermanas sí y a mí no? ¿O por qué yo no tuve y a mis hermanos sí les dieron? O sea, ese tipo de estupideces infantiloides las tendré que dejar atrás. Y me han servido como una manera muy torcida de relacionarme con la gente. Y la última,
La quinta, no te perdono, porque si te perdono, entonces tendré que darme cuenta de los daños que yo te he hecho y ya no voy a poder justificarme con lo que tú me has hecho. ¿Se dan cuenta? Si yo te perdono, tendré que darme cuenta de los daños que yo te hice. Y yo quiero seguir estando ciego a lo que yo hice. Lo que yo hice. ¿Cómo? Agigantando lo que tú me hiciste. Porque además hasta exageramos los neuróticos. Lo hacemos más grande. Hacemos más grande ese acto. Por ejemplo, me pegaron 5 veces y digo, es que en toda mi infancia me golpearon. 2, 3 veces vi que no había para comer, es que no teníamos para comer. Para una vez que tuve los zapatos rotos, anduve con los zapatos rotos en mi infancia. Por una vez que me golpearon, porque si yo hubiese tenido un hijo como ahora soy, me hubiera dado cuenta. Ajá. Me hubiera dado cuenta y yo le rompo el hocico a Carlos como me la rompía a mi papá. Fíjense, mi papá me ponía a lavar el carro y yo me hacía güey. Y luego ni lavaba bien las llantas del carro y que ¿saben qué hacía? Agarrar la cubeta y nada más las mojaba. Y salía mi padre y me decía, no lavaste bien las llantas. Y yo le decía, sí las lavé. O sea, perezoso. Y terco. Y terco. Se vale ser perezoso, pero terco. Y me decía, no las lavaste. Y yo que sí. Y hasta le decía, si no, no estarían mojadas. Y obvio, mi papá se desesperaba por tener un hijo perezoso, huevón, inútil y terco. Y mi papá pues se desesperaba y me rompía el hocico. Y cuando me rompí el hocico, me decían, ¿qué te pasó? Mi papá me pegó, pues ¿qué le hiciste? Y yo decía, nada, nada. Hoy sé que si yo hubiera tenido un hijo como era yo, le rompo el hocico también. Y no porque no haya lavado las llantas, sino porque era terco. Necio además. Y obvio, pues yo no me daba cuenta que provocaba daños. No me daba cuenta que estaba yo provocando daños a esos seres humanos. No me daba cuenta. O no quería darme cuenta. Porque a través de ver el daño que ellos me habían hecho, según esto, yo no quería darme cuenta. Cuando yo me doy cuenta que lo que ellos hicieron no fue más que el resultado de lo que ellos vivieron también con sus padres, pude darme cuenta lo que yo les había hecho. Y les voy a decir algunas para que no duerman esta noche, para que ahora sí se pongan a trabajar con su programa y dejen de estar haciendo guacamole con la silla. Ajá. Por ejemplo, ¿te has puesto a pensar cómo se pusieron tus padres cuando tú les decías que estudiabas y no ibas? ¿Sabes lo que sentían tus padres de verte cómo te estabas empezando a relacionar con una persona muy enferma y a ti te valía reverendo comino? Y te veían pelearte con él o con ella. ¿Qué crees que sentían tus padres?
¿Qué crees que sentían tus padres de verte que no estudiabas? O verte que te la pasabas consumiendo drogas o alcohol. ¿Qué crees que sentían? Que te ibas de alegre, florido y carnavalero con esos hombres, que casi no hay, pero sí hay, de esos hombres sin futuro, y que a ti te gustaban esos hombres sin futuro y tu mamá y tu papá lo veían y tú los defendías. ¿Te imaginas? ¿Qué crees que sentía tu padre y tu madre de verte, que llevabas un camino que te llevaba a un precipicio y tú necia a fuerzas queriendo caminar? ¿Qué crees que sentía tu padre y tu madre? Y no lo sabemos hasta que somos padres. Y bueno, hasta que no nos damos cuenta. ¿Qué crees que sentía tu padre o tu madre cuando tú te agarrabas a golpes con tu pareja? ¿Qué crees que sentía tu madre y tu padre cuando veías que te separabas de aquel que habías defendido como el amor de tu vida? Uh-huh. Pues sí, defendiendo el cascajo. ¿Qué crees que sentía tu madre y tu padre de verte que eras un niño de 20, 25 o más años sin un futuro? Pues eso que hicimos, eso es lo que queríamos justificar con nuestros jodidos resentimientos. Uh-huh. Pero mira que ya está Javier Arellano justificándose. Dice, es que a mí se me hincaban. Hubo gente que le fue peor, Javier, y no se justificaron como tú ya te estás justificando. Nada más es cosa de que veas la infancia de tus padres. A ti te hincaban en el maíz, a otros los hincaban y ni les daban de comer. Pero somos tan hipersensibles para estarnos justificando. Ve la infancia de tus padres, cómo vivieron. Vean la infancia de sus padres, cómo vivieron. Y me atrevo a decir que ustedes tuvieron más de lo que ellos tuvieron. Tu padre le dio a tu padre, a tu padre le dieron mucho menos de lo que él te dio a ti. Tu madre le dieron mucho menos de lo que ella te dio a ti. Y cuando un padre le da a sus hijos un poquito más de lo que ellos tuvieron, puedes considerarte un buen padre. Así. Pero ¿por qué me aferro a querer culpar a mis padres para justificar mi mediocridad como hijo? Para justificar mi mediocridad como madre, digo como hija, culpando a la madre y culpando al padre. Y aunque fueran ellos responsables y culpables, ¿acaso tú no tienes hoy mucho más herramientas de las que ellos tuvieron para poder salir? Ellos no tuvieron grupo como el que hoy tú tienes. Magali, en el octavo paso estamos hablando. Nada más es cuestión de que investigues la infancia de tus padres, cómo vivió tu madre, cómo creció, qué le dieron. Investiga cómo creció tu padre, las carencias que tuvieron. Fíjense, yo estuve jodiendo
a mi padre que no me abrazaba, que no me daba un beso. Y qué doloroso fue para mí darme cuenta que ese hombre, bueno, ya hasta los perros están chillando, miren. Es que les está llegando. Miren, mejor a los perros les llegan que a algunos de ustedes. Están llorando los pobres perros. Pero bueno, eso quiere decir que estos perros van a estar bien concientizados después. Y maduros. Ya no van a ladrar por cualquier cosa. ¿Te imaginas? Yo tuve un padre que yo me quejaba de que no me abrazaba, de que no platicaba conmigo y nunca me apoyó para estudiar. Pero ¿quieren que les diga algo? Qué triste fue para mí darme cuenta que ese hombre a quien yo critiqué y juzgué muy severamente, y que inclusive pensé en que cómo no se moría, porque sí lo llegué a pensar. Qué doloroso fue para mí darme cuenta al investigar que él perdió a su padre desde los 8 años de edad. Y entonces qué triste fue. Qué triste fue para mí darme cuenta que ese hombre le exigí más de lo que él tenía. Mucho más. Y que además no tuvo una infancia, casi no jugó, fue el padre de sus hermanos, fue el marido de su mamá. Pobre hombre. Y bueno, si realmente estás dispuesto a dejar de usar los resentimientos para justificarte, los resentimientos para dejar de estar viajando al pasado y estar con que es que las heridas de la infancia, ya deja de estar jodiendo con tus heridas de la infancia. Ya he hablado al respecto de eso. Si quieres ser un hombre, compórtate como hombre. Y entonces, ahora sí, te comportas como lo que realmente eres, un verdadero hombre. Y cuando uno perdona a los padres, por un comentario que por ahí alguien dijo ahí, cuando uno perdona a los padres, uno puede mirarlos de frente, mirarlos a los ojos y decirles que los amas, pero también sabes decirles que no cuando es no, y sí cuando es sí. Porque tampoco se trata de que porque te pedí perdón y tú me has perdonado, yo termino arrodillado ante ti. No, es con dignidad. Por eso vienen del primero al 7º paso un proceso. Mira, ahí está Edith Ramírez chillando, mira. Mi madre me perdió y ahora me quiere manipular. ¿Y usted qué no sabe decir no? Tienes del primero al 7º paso, Edith. Tienes del primero al 7º, pero si nada más piden perdón porque se sienten culpables sin haber trabajado con su interior, pues es un perdón pedorro que con el tiempo vuelves a resentirte. BW era borracho, pero no era pendejo. Hola, Mónica. Bill W era borracho, pero no era pendejo. Bill W sabía que no podíamos quitarle los resentimientos a las personas de manera inmediata. No. Primero habíamos que trabajar con uno mismo, un perdón a Dios, un perdón al pasado y un perdón a mí mismo, para ahora sí un perdón a los demás. Y entonces poder ver cómo hoy veo a mis dos viejos. Cómo hoy veo a mis dos viejos con amor, con admiración,
con respeto y saben, y hoy ellos me aman y me respetan y me admiran, como veo que lo hacen con mis hermanos también. Fue maravilloso el trabajo. Es increíble lo que se puede hacer. Amo a mis viejos, los amo. Exacto, Edith, nada más con que le digas que no, ¿para qué te quejas? Simplemente no. Y punto. Porque el trabajo del perdón es un trabajo individual. No necesito del comportamiento del otro, solo mío. Es personal. Entonces, ahí les dejo este tema de resentimientos y no sé ni por qué salió. Por lo de las heridas del alma que hay, como nos encanta tirarnos al piso. Y pues no va por ahí. No se vale que nos estemos tirando por ahí, en el piso. Déjenme decirles que tengo que ir el próximo fin de semana, repito, a Tehuacán, Puebla. Ah, sí, de ahí salió el tema. Con el tema sanando las heridas del alma. Y bueno, primero tengo que sanar mis heridas para poder sanar heridas en la familia. Y bueno, ahí se los dejo de tarea. Y si no les agradó así como se las dejé caer, mi querido Oscar, es un primo, artificial, mi querido Oscar Moreno. No somos nada más que tocayos de apellido. Saludos, Oscar. Vamos a estar allí en Tehuacán, Puebla, el próximo fin de semana y mañana voy a estar compartiendo, pero no como psicólogo. Mañana voy a compartir como miembro de ENEA, que soy, y ustedes lo saben, ahora, después de que rompí mi anonimato. Bueno, pues, ¿algo más que informar? No, creo que ya no, ya está informado todo. Sí, tengo que informarles que en Baton Rouge, Luisiana, vamos a tener un evento. Déjenme decirles que para las personas que están en la Unión Americana, vamos a dar un taller en Baton Rouge, Luisiana, cuyo evento lo organiza un grupo de mujeres y gente que pues ya ha estado ahí con nosotros. Es el 7º taller que vamos a dar ahí. Son un grupo de mujeres de Al-Anon y bueno, pues ya ahí vamos a pararle ya con esos talleres. Les voy a pasar la información. Talleres Bartolus, el viaje del héroe. Voy a hablar un poquito vamos a dar el taller sobre el monomito de El viaje del héroe, de Joseph Campbell. Entonces, ahí está la información. A las personas que quieren comunicarse, les voy a dar los números telefónicos. Es 225 59 65 y 225 328 46 14. Esto va a ser el día 21, 22 y 23 de abril en Baton Rouge, Luisiana. Ahí les informo, es una experiencia increíble. Hacemos fogata, hacemos rituales, hacemos ejercicios, hacemos meditaciones guiadas, introspecciones, también hacemos por ahí representaciones simbólicas, en fin, sabiduría ancestral. Cuídense mucho, pórtense mal, cuídenselo bien, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Bye.